Hola, una vez más bienvenido a Palabra y Espíritu, un espacio donde abordamos temas relacionados con el cristianismo y ofrecemos respuestas a la luz de la teología reformada. En especial, bienvenidos a nuestra serie ¿Es razonable ser cristiano en el siglo XXI? En este programa abordaremos un tema relacionado con la Biblia. El tema ¿es veraz el relato de la Biblia? Para abordarlo, permíteme que te ponga un ejemplo. Imagina que un día yo te digo que tengo una residencia con piscina, gimnasio, spa, jacuzzi y todas las amenidades que quieras. Y esta residencia se encuentra en la calle República número 7 del fraccionamiento Las Lomas. Un día te acuerdas que tengo una casa con piscina y decides ir a visitarme. Sin embargo, cuando tú llegas al domicilio que te dije, te llevas esta sorpresa. Lo que encuentras es un predio baldío, un predio sin construcción. Y entonces no lo puedes creer. Dices, ¿aquí es la calle República número 7? Consultas con los vecinos, quienes te confirman que efectivamente es la calle República número 7 del fraccionamiento Las Lomas. Entonces, ¿qué pensarías de mí? Hay diferentes alternativas. Permíteme presentarte algunas de ellas. Es posible que pienses que soy un mentiroso, tal vez hasta un mentiroso patológico. Otra alternativa es que pienses que vivo en un mundo de fantasía. Vivo fuera de la realidad y me hago ilusiones de que poseo autos, casas, viajes, pero que es un mundo irreal. Una tercera alternativa es que pienses que no estoy bien de mis facultades mentales. Es más, podríamos pensar que hasta estoy loco. Y una última alternativa es que pienses que posiblemente cuando yo te dije que tenía una residencia con piscina, gimnasio, jacuzzi, a lo mejor estaba yo bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica, alguna droga, y esto distorsionó mi perspectiva de la realidad y bajo sus efectos imaginé que tenía una residencia. Bueno, independientemente de cualquiera que sea la razón detrás de por qué te dije de esta residencia, la verdad es que mi credibilidad se viene abajo. Mi credibilidad se va a pique. Y entonces, cabría preguntarse, ¿qué es lo que harías la próxima vez que yo te diga que tengo una residencia? Seguramente lo dudarás. Bien, lo mismo podemos decir que se aplica a los textos religiosos. Debemos de recordar que cada persona cuando escribe un texto lo hace dentro de un marco histórico y social del cual no se puede abstraer. Permíteme ponerte el ejemplo de la novela de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Julio Verne anticipó el viaje a la Luna. Sin embargo, para poder impulsar el vehículo que llevaba a sus personajes, Julio Verne utilizó algo que le era propio de su época y era un cañón. En la novela de Julio Verne se dispara un proyectil desde un cañón para llegar a la luna. Bien, lo mismo pasa con los textos religiosos. Cuando tú y yo estudiamos un texto religioso, tenemos que ver su contexto histórico, social, cultural y comprobar
si el texto religioso se adapta a ese contexto que se menciona. Y debemos de tener honestidad intelectual, es decir, debemos analizar las evidencias y aceptar las conclusiones que se derivan de estas evidencias. Te voy a poner una frase. A ver qué piensas de esta frase. Eres lo que has sido. Lo que serás es lo que haces a partir de ahora. ¿Qué te parece? Tal vez pienses que esta frase suena muy espiritual, pero si la analizas, te vas a dar cuenta que es una frase muy general. Una frase que podría caber en cualquier grupo humano, ya sea religioso, político, algún grupo de las damas voluntarias. Esta frase incluso podría ser parte de los 12 pasos de los grupos de Alcohólicos Anónimos. Hasta podría ser parte del club de Mickey Mouse. O en su defecto podría ser hasta parte de un grupo declaradamente ateo. Y es que tenemos que decirlo, con excepción de la fe judeocristiana, casi todos los textos religiosos están escritos en un esquema de generalizaciones, frases que se dicen pero que podrían quedar en cualquier otro contexto. Incluso, permíteme decir que el Islam, una fe relativamente reciente, del siglo VII después de Cristo hasta ahora, tiene en su libro sagrado, el Corán, un esquema similar, generalizaciones. Y yo te invito, si gustas, puedes consultar el Corán, está en línea, y te vas a dar cuenta que hace declaraciones generales, no especifica un contexto histórico, geográfico, cultural. Algunos textos religiosos también te van a mencionar nombres y hacen el enlace entre declaraciones generales y nombres. Sin embargo, tenemos que con estos nombres pasa lo mismo. Decir que un Dios le habló a una persona bien podría caber en cualquier religión y no tendríamos la plena certeza de quién se trató. Sin embargo, la cosa se complica, y vaya que se complica, cuando al relato religioso lo enmarcamos dentro de un contexto histórico, geográfico y cultural. ¿Por qué se complica? Bueno, porque cuando tú pones un relato en un contexto histórico, geográfico y cultural y empiezas a citar nombres de personas, lugares específicos, fechas, costumbres, estos datos pueden ser verificados. Y si resultan falsos, entonces tu relato se viene abajo. Algo similar a lo que pasó con mi versión de una casa con piscina. Al carecer de evidencias, el relato se viene abajo. Veamos un ejemplo muy interesante, que es el Libro del Mormón. El Libro de Mormón es un texto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a quienes también conocemos como mormones. ¿Qué nos dice el Libro de Mormón? Bueno, nos dice que Jesucristo, después de resucitar en Israel, viene a América y aparece a un pueblo llamado nefita. A los nefitas les predica el Evangelio. Lo que el Señor Jesucristo había predicado en Israel, ahora lo predica aquí en América. También el Libro del Mormón nos dice que este pueblo nefita era parte del pueblo de Israel, pero decidieron migrar hacia América.
Una vez que se establecieron en América, construyeron grandes ciudades, acuñaron monedas y finalmente el pueblo nefita muere aniquilado por los lamanitas. Es interesante que en el libro de Mormón, en particular en un libro que se llama Alma, en su capítulo 11, ahí tú puedes leer el sistema monetario que utilizaron los nefitas y cómo ellos acuñaron monedas en oro y plata. También ahí podrás constatar que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días establece una fecha del año 82 a.C. para la acuñación de estas monedas. También, continuando con la historia del pueblo nefita, se nos dice que este pueblo emigra, lucha y pelea. En la cronología del libro de Mormón se nos dice que estos nefitas llegaron a América por ahí del siglo VI antes de Cristo, poco antes de la destrucción de Jerusalén a manos del imperio babilónico en el año 586 antes de Cristo, y que además se establecieron en algún lugar entre Mesoamérica y Sudamérica. Pero al leer el libro de Mormón, te vas a dar cuenta que se mencionan muchísimos datos, nombres, pero hay un detalle muy interesante. Hasta el día de hoy, no hay ninguna evidencia arqueológica que respalde el relato del libro de Mormón. Es más, incluso entre los mismos eruditos mormones no se ponen de acuerdo de la ubicación del llamado Monte Cumorra. Algunos mormones sostienen que está en Nueva York y otros llegan a afirmar que está en algún lugar al sur de México. Entonces, estas inconsistencias históricas y arqueológicas tienen que hacernos esta pregunta: ¿qué podemos concluir sobre el libro de Mormón? Y ahora cabe que nos hagamos una pregunta. ¿Acaso la Biblia es diferente? ¿Podemos decir que el libro de Mormón y la Biblia no son iguales? Bien, permíteme hacer una afirmación. La Biblia está enraizada en la historia. La Biblia está enraizada en la historia. La mayoría de las narrativas bíblicas están vinculadas a eventos históricos, personas y lugares específicos. De tal manera que estos datos pueden ser verificados y corroborados. Te voy a dar un par de ejemplos de este vínculo, relato bíblico con historia. Bien, durante muchos años, los críticos de la Biblia dudaron de la existencia del rey David. Es decir, dudaron que en algún momento hubiera existido el rey que conquistó la ciudad de Jebús y la convirtiera en la capital del reino de Israel. ¿Cuál era la razón por la que estos estudiosos dudaban de la existencia del rey David? La razón era muy sencilla, porque no había evidencias del rey David fuera del texto bíblico. Sin embargo, en el año 1993, en el norte de Israel, se encontró una estela.
Esta estela se encontró en un lugar llamado Tel Dan. Los tels son esos montículos que se forman de la superposición de ciudades que después son cubiertas por la tierra, el polvo, y quedan la forma de montículos. Esta estela de Tel Dan está fechada en el siglo IX antes de Cristo, más o menos por ahí de los años 800 a 900 antes de Cristo. En esta estela se menciona que el rey Hazael, un rey de Damasco, él hace alarde de sus victorias sobre el rey de Israel y sobre su aliado, el rey de la casa de David. Con esto se vino a demostrar la existencia de una dinastía davídica y por consiguiente la existencia del rey David, porque después de todo nadie le pone nombre a una dinastía de un personaje que no existió. Permíteme compartir un segundo ejemplo. De igual modo, muchos críticos de la Biblia dudaban de la existencia de las llamadas ciudades de la llanura en el extremo sur del Mar Muerto, las ciudades de Gomorra, Sodoma, Adma, Seboim y Zoar. ¿Cuál era la razón por la que los críticos de la Biblia tachaban y descalificaban a la Biblia de falsa? Pues nuevamente porque no había registros de estas ciudades fuera de la Biblia. Sin embargo, en el año de 1964, una expedición arqueológica inició excavaciones en un tel. Recordemos que el tel es este montículo que se forma por la superposición de ciudades. Este caso, el tel es Tel Mardik. Una vez que se hizo la excavación, se pudo constatar que ese montículo correspondía a la ciudad de Ebla. Durante las excavaciones se logró encontrar el archivo real. Y en este archivo se encontraron perfectamente ordenadas tablillas de arcilla que estaban escritas con caracteres cuneiformes. La fechación de estas tablillas de arcilla las ubicó ahí del año 2250 a.C. Sorprendentemente, al hacer la traducción de estas tablillas, una de ellas menciona las 5 ciudades de la llanura: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, en el mismo orden como aparecen en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 2. Y así como estos dos casos que te acabo de mencionar, podríamos mencionar muchísimos casos de cómo la arqueología ha sacado a la luz evidencias que corroboran la veracidad del relato bíblico. Solamente déjame mencionar algunos, diríamos, de pasada. Por ejemplo, un anillo del procurador Poncio Pilato. Sabíamos de una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, pero encontrar un anillo que perteneció a él. También se ha descubierto la sinagoga de Nazaret, donde, de acuerdo con los evangelios, Jesús hizo la lectura del rollo de Isaías. Se encontró la tumba de Caifás y también un osario, es decir, una caja que contenía huesos pertenecientes a Caifás. También se logró encontrar una jarra con el nombre Jerobaal. Si tú lees el libro de los jueces, podrás constatar que a Gedeón se le dio el sobrenombre de Jerobaal.
Esta jarra que se encontró está fechada precisamente en la época de los jueces, más o menos por ahí del año 1200 a.C. Otro descubrimiento fue la caída de los muros de Jericó. Este descubrimiento lo hizo la arqueóloga Kathleen Kenyon. Y lo interesante es que los muros de Jericó no cayeron hacia afuera, sino hacia adentro, lo cual milagrosamente contraviene las leyes de la física. Porque si tú golpeas un muro, aplicando la tercera ley de Newton de acción y reacción, se espera que se produzca una fuerza en sentido contrario al golpe. De tal forma que si tú golpeas un muro con un ariete, es de esperarse que el muro caiga hacia afuera. Sin embargo, Kathleen Kenyon descubrió que los muros de Jericó habían caído hacia adentro. Permíteme decirte que hasta el día de hoy se han excavado cientos de lugares en el cercano Oriente, en Medio Oriente. Se han descubierto miles de objetos que van desde pequeños sellos, tronos, cetros, hasta palacios enteros, ciudades enteras que la arqueología moderna no conocía. Y hasta el día de hoy, ningún descubrimiento arqueológico estudiado y entendido en su contexto correcto ha desmentido el relato de la Biblia. Es más, cada año surgen nuevos descubrimientos arqueológicos que dicen que el relato de la Biblia es veraz. Y es que permíteme decirlo, los autores de la Biblia estaban plenamente convencidos de que Dios habló y actuó a lo largo de la historia, que el mensaje era verdadero, veraz, y por lo tanto, como Dios actúa a lo largo de la historia y en la historia, era de esperarse que el relato bíblico tuviera datos de nombres, lugares, fechas, costumbres, los cuales pueden ser verificados. Y en esto nos lleva a afirmar que podemos tener la plena confianza que el relato de la Biblia es veraz. Su contexto histórico, geográfico y cultural ha sido corroborado en múltiples ocasiones por la ciencia moderna. Y con esto llegamos al fin de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado y te esperamos en las siguientes emisiones. Pero antes de finalizar, permíteme hacer una oración. Amado Dios, una vez más gracias por este espacio que nos concedes. Gracias por las personas que lo han visto este programa. Quiero poner sus vidas en tus manos preciosas y pedirte que a través de este programa su fe en Jesucristo sea fortalecida, o también que ellos puedan corroborar que la fe en Jesús es una fe razonable. Gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.